Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. En un cabo sin nombre, a más o menos una hora de distancia a pie hacia el santuario de la espada, habían dos jóvenes balanceando sus espadas. El balanceo era el ejercicio más simple y básico a la hora de aprender a manejar una espada, era una buena manera de fortalecer los brazos y la velocidad con la que una persona maneja una espada. Ambos tenían raspones y unas cuantas heridas, dado que cada tantos números de balanceos, ellos combatían entre sí para seguir mejorando sus habilidades, y cuando terminaban su combate, que casi siempre terminaba en empate, los dos jóvenes regresarían a balancear sus espadas y repetir el proceso una y otra vez, hasta que ya no podrían moverse más. Los nombres de estos dos jóvenes eran Gerald y Arthur, dos simples hermanos huérfanos que vinieron al santuario de la espada a hacerse más fuerte. Ninguno de los dos tenía aspiraciones más allá de hacerse más fuertes, y tampoco es que tuvieran un pasado súper trágico, ya que crecieron en el orfanato de la ciudad de Millisión con todos los cuidados básicos para un niño. En algún momento se les cruzó la idea de cada uno establecer una familia, pero al menos hasta la fecha ninguno tiene pareja y no es como si tuvieran tiempo o interés en andar coqueteando con mujeres. Ellos simplemente seguirían perfeccionando sus habilidades una y otra vez sin parar, cada balanceo y cada combate los hacía un poquito más fuertes, sumados a sus habilidades poco comunes como el dominio simple o el destello negro enseñadas por su maestro Rudeus Greyrat, y las duras golpizas recibidas por Eris Greyrat los hacían dos santos de la espada bastante resistentes y mucho más fuertes que un santo de la espada promedio. Ellos decidieron entrenar afuera ya que las cosas no eran muy buenas para ellos en el interior del santuario. Fuera de Ghislaine, Nina o Gino, se podría decir que Gerald y Arthur no tenían muchos amigos, por así decirlo. Algunas personas aún mostraban hostilidad hacia ellos y de vez en cuando intentaban sabotearlos. Claro, no los enfrentaban directamente, al inicio fue así, pero ante la buena coordinación y trabajo en equipo de ellos dos, lograron hacer que ningún contrincante logre hacer dar mucha pelea antes de caer. Claro, esto no aplicaba a Ghislaine, Galfarión y los dos emperadores de la espada que habitaban el santuario. Esas personas aún estaban más allá de lo que los dos hermanos podían manejar. Ya llevaban varias horas desde la mañana en ese lugar, a pesar de que en los territorios del norte el frío podía llegar a ser insoportable y mortal, los cuerpos de ambos estaban súper calientes debido a las horas prolongadas de actividad física. Así ha sido su rutina casi desde que llegaron aquí y fueron acogidos por el dios de la espada. Sin embargo, uno de los dos hermanos tenía una pequeña duda en su cabeza. Hey, Gerald, ¿puedo hacerte una pregunta? Arthur fue el primero en hablar, soltando un pequeño suspiro de agotamiento mientras dejaba de balancear su espada. Su aliento era totalmente visible y su caraja estaba sudorosa por tanto entrenar. ¿Qué cosa? Y no iremos a retar a la señora Ghislaine otra vez, preguntó Gerald dejando de mover su espada, y a su vez también soltó un leve suspiro de agotamiento. Él ya se había adelantado a las posibles palabras de su hermano, ya que Arthur usualmente lo arrastra con él para desafiar a Ghislaine a un combate de entrenamiento. Si bien eran muy fuertes para ser santos de la espada, aún estaban varios escalones por debajo del nivel de una reina de la espada. Vamos, no iba a decir eso. Bueno, sí iba a decirlo, pero estuve pensando un poco, ¿sabes? ¿Piensas? Pues no se nota, ¿eh? TSH, qué gracioso. Arthur frunció un poco el ceño y agarró un poco de nieve fría para tirársela a la cara de Gerald, del cual estaba riendo un poco por sus propias palabras. Ya, hablando en serio, estuve pensando, supongamos que nos terminamos volviendo súper fuertes, que alcanzamos el rango de dios de la espada y... ¿Sabes que solo puede haber un dios de la espada, no? Si eso llegara a ocurrir, ambos tendríamos que pelear y decidir quién se queda con el puesto. Vamos, déjame terminar. Lo que decía era que, cuando lleguemos a ser así de fuertes, ¿qué haremos después? ¿Después? Bueno, no lo había pensado. Ambos se quedaron callados un momento. Los dos cayeron en algo de vergüenza al darse cuenta de que efectivamente, ninguno sabría qué hacer después de eso. ¿Qué tal? No lo sé, que uno de nosotros se vuelva asistente del otro o algo así. Como el dios del norte Kalmani, que tenía de escolta a Reidar, el cual se convirtió en el primer dios del agua, propuso Gerald rascándose un poco la cabeza. Arthur por su parte clavó su espada en la nieve y se apoyó sobre ella.
Quizás, podría funcionar, aunque yo tenía algo más en mente, quizás formar una familia. ¿Una familia? Yo al menos no estoy muy seguro de lograr eso, digo, no le caemos muy bien a la gente de aquí, fuera de Nina y Gino. Sí, pero se nota que esos dos se gustan, aunque ninguno dice nada. ¿Qué? ¿Se gustan? Pero no son primos súper cercanos. Uh. Pero si era algo súper obvio, pensé que ya lo habías notado. Realmente no soy bueno para esas cosas, Arthur. Los dos iban a seguir hablando hasta que escucharon unos pasos saliendo del bosque, los dos rápidamente tomaron sus espadas y se pusieron en posición codo a codo. Del bosque salió un hombre de quizás unos 30 a 35 años, bastante llamativo, por así decirlo. Su túnica estaba pintada de tonos arcoíris, usaba unas botas que le llegaban a las rodillas, 4 espadas con 2 en cada lado de su cintura, en su mejilla había un tatuaje de pavo real y su cabello, bueno, era algo bastante raro, estaba levantado en un estilo que se abría en la cima, era raro, por decirlo menos. Cuando vio a los dos jóvenes, se acercó a ellos e inclinó un poco su cabeza tratando de saludar a los dos. Saludos, mis amigos espadachines, yo soy el emperador del norte Aubert Corbete, todos me conocen como la hoja del pavo real, honorable discípulo del dios del norte Calman II. Veo que son estudiantes del estilo del dios de la espada, me gusta esa postura, aunque siento que le falta algo de clase y estilo, además de que a sus pobres cabellos les urge una visita a un estilista, no importa, he venido aquí con un propósito en mente, ¿serían tan amables de guiarme con el dios de la espada? ¿El honorable Galfarión? Los dos jóvenes se veían algo confundidos. Ambos se miraron mutuamente y se quedaron en silencio un momento antes de volver a ver a Emperador del Norte. Lo sentimos, pero, ¿quién dijo que era usted? Murmuró Gerald con cierta confusión mientras que su hermano Arthur, siendo el más expresivo de los dos y que no suele pensar las cosas antes de decirlas, abrió la boca justo después. Además, señor, no tiene el derecho de insultar nuestro cabello cuando usted tiene esa, bueno, ni siquiera sé qué es eso, pero sé terrible. La sonrisa de Aubert desapareció casi de manera inmediata al oír esas palabras, y su expresión pasó de ser una amigable a una furiosa en un instante. ¿Qué acabas de decir? Que te quede claro que le pongo tanto empeño a mi cabello como a mi manejo con la espada. Más te vale ser más respetuoso, niño. Aubert se veía furioso, mientras que los dos jóvenes se veían aún confundidos, no sabían por qué se enojaba si para ellos su cabello se veía terrible, se veía totalmente impráctico para un combate. Aubert soltó un leve suspiro y logró calmar su creciente ira por el insulto de Arthur hacia su cabello. Por ser la primera vez que nos conocemos, lo dejaré pasar, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Haré caso omiso a este insulto si me llevan con el dios de la espada de una vez, y de paso les daré uno que otro consejo sobre cómo tener estilo a la hora de un combate. Los dos hermanos se miraron nuevamente entre sí y se juntaron para hablar. ¿Qué hacemos? Casi metes la pata de nuevo, murmuró Gerald mientras le dio a Arthur una mirada de reprimenda. Oye, no es mi culpa que de verdad su cabello se vea horrible y... Oye. Escuche eso. Una más y te prometo que no seré tan amable. Gritó Aubert mientras apuntaba su dedo hacia Arthur, el cual recibió un golpe en la cabeza por parte de Gerald. Imbécil, ya cállate un poco, harás que el sujeto ese intente atacarnos y no estamos en condiciones para otra golpiza. Murmuró Gerald hacia su hermano, el cual estaba sobándose un poco la cabeza por el golpe. Ya, está bien, pero debes admitir que tengo razón, ¿no? Bueno. Gerald miró hacia Aubert, el molesto Aubert, el cual estaba de brazos cruzados y con una expresión de molestia. El chico fijó su mirada en su cabeza y su boca se abrió casi de manera inmediata. Pues sí se ve feo. Sin más que decir, los dos jóvenes decidieron evitar una paliza unilateral, así que se disculparon con Aubert y lo acompañaron hacia el santuario, el cual estaba no tan lejos a pie. Una media hora después, los jóvenes, acompañados con el emperador del norte, regresaron al santuario y fueron directamente al salón de entrenamiento principal, donde el dios de la espada estaba almorzando con los dos emperadores de la espada. Tan pronto como Gal miró a Aubert, este se levantó de su blando asiento y se acercó a Aubert, el cual puso una mano sobre su pecho y bajó un poco la cabeza. Ha pasado mucho tiempo, señor dios de la espada. Al fin viniste, ¿eh? Emperador del norte, aunque llegaste un mes más tarde de lo que pensé. Sí, digamos que tuve unos percances en la ciudad de Sharia, me topé con una mujer loca y furiosa, bastante poderosa y con una espada que nunca antes había visto. ¿Una mujer loca y poderosa dices? ¿Qué tan poderosa?
Preguntó Gal con algo de curiosidad e interés. De por sí Aubert es alguien bastante poderoso, alcanzando el rango de emperador del norte en pocos años bajo la tutela de Alex Ribac. Aubert desenfundó una de sus espadas ante la pregunta del dios de la espada. Véalo por usted mismo, nunca vi a alguien ejecutar una hoja de luz directamente en la cara de su oponente. El dios de la espada se sorprendió un poco al ver que la hoja de Aubert estaba rota, si bien las espadas de Aubert no estaban a la par de una de las 48 espadas mágicas hechas por el herrero legendario Julián Arisco, aún así estaban por encima de cualquier otra arma, el que alguien haya sido capaz de romperla ya era algo bastante inusual. Gal tomó la espada rota y la analizó por un momento. Interesante, ¿dices que ejecuto una hoja de luz instantánea y a quemarropa? Solo un emperador de la espada podría hacer eso, ¿seguro que pasó así? Sabe que nunca le mentiría, señor dios de la espada. Esa mujer desprendía una furia tan grande que por un momento de verdad sentí que iba a morirme. Por suerte, un hombre conocido de ella intervino y yo aproveché para irme. Por desgracia el invierno me tomó desprevenido y por eso tardé un mes más en llegar. Ya veo, así que, posiblemente te enfrentaste a un talento oculto. Quizás, aunque note los movimientos de mi maestro en su forma de combate. ¿Tu maestro? No me sorprende, Calman II siempre agarra estudiantes por aquí y por allá, así que no sería raro que esta mujer sea una estudiante suya, pero bueno, cambiando de tema, ¿qué opinas de ellos dos? Gal movió un poco su cabeza hacia el lado de Aubert, el cual volteó y miró a Gerald y Arthur de pie en la entrada del salón. El hombre frunció un poco el ceño y volvió a ver al dios de la espada. No negaré que son fuertes y que tienen potencial, pero, les falta muchos modales a esos dos. Déjame adivinar, fue por tu cabello, ¿cierto? Los dos jóvenes escucharon la conversación mientras descansaban, sus músculos comenzaron a doler por el tiempo prolongado de ejercicio. Por el momento, los dos jóvenes decidieron regresar a sus habitaciones para darse un baño y descansar. Ya en la tarde, Ghislaine visitó el salón principal. Sentados en el interior estaban Galfarion y su invitado Aubert Corbette. Las cejas de Ghislaine se fruncieron un poco al ver a este hombre, pero no le dio mucha atención y fue directamente con su maestro. Maestro, ¿por qué no le está enseñando nada ni a Arthur o a Gerald? El dios de la espada se vio algo confundido por esas palabras y levantó una ceja. Ya lo hice, ¿no? ¿Se refiere a cómo balancear una espada? No, es más como ellos pueden encontrar su propio camino y descubrir la manera más cómoda y efectiva para ellos de controlar una espada. Respondió él como si fuera la cosa más obvia del mundo. La brusquedad en su voz no estaba, así que fue una respuesta bastante tranquila y amable hasta cierto punto. A Ghislaine no le importaba ese lado de su maestro, y para colmo, ella era aún más tonta que Eris, así que utilizó cada fibra de su cerebro para entender el significado de esas palabras y dar una respuesta apropiada. Usted siempre decía haz todo de forma lógica, ¿no es así? Tienes razón. Entonces, ¿qué está haciendo con ellos dos? Están ahí afuera balanceando sus espadas como tontos. Combatir entre ellos es bueno para mejorar, pero a la larga no servirá de mucho. ¿Qué parte de eso es lógica? ¿Desde cuándo eres tan gruñona, Ghislaine? Preguntó el dios de la espada viéndose algo molesto. Desde que regrese aquí. Entonces ya no vas a escuchar lo que dice tu querido maestro. Pero, Ghislaine se detuvo en seco al ver que en tan solo un instante ya tenía una espada presionada contra su cuello. Para una persona ordinaria habría parecido que la espada apareció ahí por arte de magia en la mano del dios de la espada. Sin embargo, Ghislaine pudo ver cómo el dios de la espada se había puesto de pie y desenvainado su espada. Lo vio perfectamente, pero su cuerpo no fue capaz de reaccionar a tiempo. Nadie podría, hasta un emperador de la espada tendría problemas para reaccionar a esa velocidad. El dios de la espada soltó un suspiro de molestia y mantuvo la punta de su espada presionada ligeramente contra la garganta de Ghislaine. Ghislaine, ¿sabes algo? Creo que estoy lamentando la forma en la que te eduqué. Solías ser como un tigre hambriento e insaciable, dispuesto a lo que sea con tal de hacerse más fuerte. No eres más que una gatita que perdió sus colmillos. ¿Cuántos años tienes ya? ¿30? ¿Más de 35? Si te hubieras quedado de la forma que eras ahora mismo serías una emperatriz de la espada, ¿no? Quizás ya estarías compitiendo conmigo por el título de dios de la espada. ¡Qué decepcionante!
Ghislaine asimiló con bastante dificultad esas palabras, ella sentía que últimamente se había vuelto más débil, más lenta, o mejor dicho, había sentido que sus habilidades se había estancado, aún así, ella no veía esto como algo totalmente malo, había ganado cosas importantes a cambio, como inteligencia y sabiduría, cosas que obtuvo gracias a Rudeus y que no habría conseguido a través del dominio de la espada. Galfarión suspiró nuevamente y alejó su espada del cuello de Ghislaine solo para volver a envainarla. No voy a permitir que esos dos pierdan sus colmillos, ¿me oíste bien? No dejaré que se vuelvan gatitos como tú. Ghislaine puso una mala cara pero al menos ya se sentía más segura de responder. Aún no lo entiendo, ¿por qué no los entrena personalmente? Galfarión rodó los ojos ligeramente, había olvidado que Ghislaine era una idiota que necesitaba que le expliquen las cosas de una manera súper detallada para poder entender. Mira, si alguien quiere ser mejor que yo, tiene que encontrar la manera de entender las cosas por su cuenta, no es como si hubiera por ahí afuera un manual sobre cómo convertirse en dios de la espada, todos tienen su manera de aprender y de hacerse más fuertes, a ti te entrené porque tu forma de aprender se ajustaba a la situación, con Geralt y Arthur es diferente, cada dios de la espada es diferente el uno al otro, no soy tan tradicionalista como Reida. Creo que ahora entiendo, un poco. Pues más te vale, ahora, cambiando de tema, estos dos quieren hacerse fuertes, y tienen mucho potencial para eso, ya tenían una buena base desde que llegaron, pero solo con mis enseñanzas, no podrán explotar todo su potencial, así nunca podrían ni soñar con enfrentarse al dios dragón. El hombre tenía una expresión algo nostálgica, él ya había luchado contra Orsted una vez, cuando solo era un fuerte pero arrogante santo de la espada, perdió de una manera tan miserable y humillante que llegó a llorar de la impotencia mientras miraba a Orsted alejarse de ahí, dejándolo lleno de golpes y heridas. Hasta ahora Galfarión no entiende por qué Orsted le perdonó la vida, pero fue ese el detonante de Galfarión para volverse más fuerte, él entrenó como nunca después de eso, con la sola idea de superar al dios dragón, así fue como él se convirtió en dios de la espada. ¿Sabes, Ghislaine? Entrenar no es lo mismo que hacer ejercicio, especialmente si aspiras a algo, no hay razón para actuar como un perro obediente y hacer todo lo que alguien más te dice, ¿entiendes? Maestro, usted siempre dice cosas muy complicadas, no lo entiendo. Casi olvido que eres una idiota, mira, me refiero a que solo aprender de mí no les hará ningún bien, ¿entiendes? Si uno quiere avanzar en la vida, no tiene por qué aferrarse a una sola vía, es bueno explorar diferentes vías a la vez, es por eso que he preparado varias cosas para esos dos, comenzando por él. Galfarión miró hacia Aubert el cual se levantó de su silla y miró hacia Ghislaine mientras bajaba su cabeza. Yo soy el emperador del norte, Aubert Corbete, en las calles me conocen como la hoja de pavo real. Ghislaine frunció el ceño una vez más, había un olor muy fuerte emanando del hombre, no era olor corporal, era más como algo cítrico, quizás perfume, un aroma desagradable para la gente bestia. ¿Y qué hace aquí alguien del estilo del dios del norte? Respondiendo a la petición del dios de la espada de instruir a dos de sus estudiantes. Respondió Aubert de manera educada mientras que Ghislaine lo miró con cierta sospecha antes de ver de nuevo a su maestro. ¿Porque alguien del estilo del dios del norte? No veo cómo sus trucos de honestos podrían servirle a los gemelos. Porque el dios dragón podría usarlos contra ellos. ¿La segunda potencia usa una espada? No exactamente, sus manos son espadas, lo que sí sé con exactitud es que él maneja tanto el estilo del dios de la espada, el estilo del dios del norte y el estilo del dios del agua a nivel divino, lo que significa que él sería capaz de contrarrestar cualquier movimiento usado contra él, lo que significa que tendrías que aprender todos esos movimientos para estar en igualdad de condiciones contra él. Entonces, ¿eso significa que vendrá alguien del estilo del dios del agua? Sip, ya envié una carta a Asura, esa vieja arrugada de Reída ya debería de haberla recibido. ¿Qué? ¿La diosa del agua Reída reía? ¿También vendrá? Espero, la edad la volvió algo gruñona, pero sé que vendrá. Ya veo, ahora lo entiendo. La cola de Ghislaine comenzó a agitarse felizmente, haciendo que el dios de la espada se ría. Ghislaine siempre quedaría feliz y satisfecha siempre y cuando la respuesta que ella reciba sea algo que pudiera entender fácilmente, a pesar de los años esa parte de ella no había cambiado. Muy bien, señor emperador del norte, espero que tenga una buena estadía aquí. Ahora que Ghislaine había despejado sus dudas, ella se expresó con respeto hacia el emperador del norte, incluso puso una rodilla en el suelo como estaba establecido en la etiqueta única del dios de la espada. En efecto, señora reina de la espada, espero que podamos tener una relación amistosa durante mi estadía aquí.
Auber puso una mano en su pecho y regresó el gesto, y así, el entrenamiento de los dos hermanos pasó a una etapa más profunda y meticulosa. Solo un año después ellos serían reconocidos como santos del norte. Sin embargo, en alguna parte del desértico continente de Begarit, ya había alguien más haciendo sus propios progresos. Habían pasado unos 3 meses, Rudeus estaba como cualquier otro día caminando hacia su salón de clases acompañado de Anami, la cual además de ser la guardiana de su hogar también era algo así como su asistente y su reemplazo cuando él estaba ocupado. Sin embargo, Rudeus tenía algo más cargando de su pecho como si fuera una mochila usada al revés. Tan pronto como entró a su salón fue recibido con un habitual y animado "Buenos días, maestro Rudeus". Por parte de sus estudiantes, en este casi medio año ha impartido lo mejor que ha podido sus enseñanzas y conocimiento a estos niños, enseñándoles todo lo que sabía sobre el manejo del poder mágico y la magia sin encantamientos. Uno de los métodos que él usaba demostró ser bastante efectivo con los niños, me refiero al método de hacer figuras sin parar hasta quedarse sin poder mágico. Era una tarea muy minuciosa y que consumía bastante poder mágico, pero como resultado mejoraba la precisión con la que los niños manejaban su poder mágico, además de aumentar sus reservas de mana. No solo eso, Rudeus también los ha llevado a lo que él llama excursiones controladas a las afueras de la ciudad, que es básicamente llevar a los niños al bosque y hacerlos luchar contra monstruos sin parar hasta el cansancio. Varios niños casi se orinaron de miedo durante la primera semana, pero, luego del primer mes los 20 niños de poco más de 7 años tenían más experiencia matando monstruos que un aventurero de rango D. Entre otros aspectos, Rudeus no solo les enseñó magia y ya, les ha enseñado lo básico sobre la magia combinada para que ellos hagan con ella lo que quieran en base a su imaginación, además de enseñarles a pelear con ayuda de Anami, la cual sirvió como un perfecto saco de boxeo, recibiendo todos los ataques y golpes de los niños sin sufrir ni un rasguño. Incluso les enseñó las bases del destello negro, omitió las enseñanzas sobre las expansiones de dominio simple y la distorsión mágica para cuando tengan más poder mágico. Si bien tenían más poder mágico que un mago promedio de nivel avanzado, lo cual para unos niños de 7 años y era mucho decir, aún no tenían el poder o el conocimiento suficiente para cosas así. Tan pronto como entró, Rudeus se sentó en el escritorio con algo de cuidado. Mientras miraba lo que colgaba de su pecho, estaba tapado con una manta y se movía ligeramente. Era algo nuevo, y para Brisena, la cual al ser alguien de la gente bestia tenía un sentido del olfato mucho más profundo y desarrollado que el de un humano, sabía de memoria el olor que emanaba su maestro y su maestra, pero este olor era algo totalmente nuevo para ella. «Maestro, ¿qué es eso que tiene ahí?», preguntó Brisena con cierta curiosidad mientras miraba el pecho de Rudeus. Sus orejas y su cola se retorcían ligeramente por la curiosidad. Rudeus por su parte estaba sonriendo como un imbécil, como si estuviera esperando a que le preguntaran. «Excelente pregunta, Brisena. Me alegra que lo preguntes. Verás, tengo aquí a la cosita más asombrosa, adorable, fantástica, increíble, maravillosa, tierna». Rudeus hizo una pausa para tomar aliento y luego siguió hablando, pero no tanto como yo, de todo el mundo. ¿No me creen? Pues acérquense y miren. Vamos, no sean tímidos, no muerde. Guiados por la curiosidad, uno a uno los niños se acercaron a Rudeus, el cual tenía una sonrisa de oreja a oreja, aunque detrás de él Anami estaba negando con la cabeza. «Amo Rudeus, si mal no recuerdo, la señorita Silpy le recomendó encarecidamente no sacarlo afuera al menos hasta que cumpla un año. Vamos, tú y Silpy se preocupan demasiado. Además, Eris me dio permiso, también Linia y Pursena, no creo que Silpy se enoje tanto. Bueno, tal vez un poco». Los niños se pararon frente a Rudeus, mirando eso que colgaba en su pecho. Barjan se acercó de más y olfateó un poco por pura curiosidad. Bueno, lo hizo más por imitar a Brisena, la cual olfateaba todo lo que le llamara la curiosidad. Maestro Rudeus, ¿por qué huele a jabón debajo de la manta?, preguntó Barjan mientras miraba a su maestro. Además, ¿por qué se mueve?, cuestionó Kael con cierta confusión mientras miraba cómo había algo de movimiento debajo de la misma manta. Jeje, lo sabrán muy pronto, prepárense, si no tienen cuidado podrían quedarse ciegos por tanta majestuosidad. Después de todo fui yo quien lo hizo. ¿Hacer? O sea que usted fabricó lo que sea que hay aquí debajo, preguntó Kael de manera confundida mientras miraba a su maestro. Rudeus sonrió ampliamente y tan pronto como tuvo toda la atención de sus alumnos puso sus manos en los bordes de la manta. Contemplen. Al asombroso e inigualable. Mi precioso hijo Itadori Greirat. Unos 3 meses antes.
Con la llegada de Aisha y Norn a la casa, las cosas se volvieron algo más movidas en el lugar, más que nada por Aisha. Rudeus descubrió que esa niña era mucho más inteligente, astuta, maliciosa y algo engreída de lo que aparentaba. Ella dominaba todas las magias a nivel básico y dominaba a nivel principiante el estilo del dios del agua. Todo eso teniendo menos de 10 años. No solo eso, la niña tenía bien metida en la cabeza la idea de ser la sirvienta de Rudeus, sirvienta en todo, literalmente todo, hacía comentarios de doble sentido, subidos de tono, intentaba meterse al baño cuando Rudeus se estaba bañando y a veces se hacía la inocente solo para tener un poco más de atención por parte de su hermano. Rudeus ya tenía planeado hablar con Lilia sobre qué cosas le enseñó a Aisha. Aparentemente, Lilia le enseñó todo lo que sabía, absolutamente todo, y hasta hace solo un año ella se quedó sin cosas por enseñarle. Aisha era una niña casi tan brillante como Rudeus, absorbía conocimiento como si fuera una esponja y rara vez fallaba en algo cuando lo intentaba. Por desgracia, esto se le fue a la cabeza, y se volvió un tanto engreída y arrogante, sobre todo con Norn. Ambas no se llevaban muy bien y peleaban constantemente. Norn como tal era una niña promedio, no era horriblemente mala, pero tampoco destacaba mucho, era la definición perfecta de promedio todo, en sus estudios, en magia, en esgrima, etc. Cuando seguían con Paul esto no era problema para ella, los problemas comenzaron cuando Paul las llevó a conocer a su abuela en Millis. La familia la tría mimo y aduló al máximo a Norn, recibiéndola con los brazos abiertos al ser la hija de Zenith. En cuanto a Aisha, la ignoraron y hasta la despreciaron por ser la hija de la sirvienta de la familia, lo que hizo que Aisha generara resentimiento hacia su abuela. Norn fue criada y educada al máximo durante su corta estadía en la casa la tría. Sin embargo, ellos también notaron lo absurdamente promedio que era Norn, en clases de etiqueta, baile, y demás. Demostró ser mediocre tirando a mala, decepcionando a su abuela, sumado a lo talentosa que era Aisha, hicieron que Norn tenga fuertes problemas de autoestima, además de volverse más retraída y algo tímida. Claro, Aisha no perdía el tiempo y cada que podía le restregaba a Norn lo buena que ella, lo que generaba peleas constantes entre las dos. Norn al inicio no estaba muy cómoda en la casa, no estaba acostumbrada de ver a su hermano siendo cariñoso y afectuoso con 4 mujeres a la vez, además de que una estaba embarazada, pero, luego de un mes Rudeus logró animarla a ir a la escuela para poder hacer nuevos amigos. Le ofreció la idea de mudarse a los dormitorios de la universidad, pero ella se negó y prefirió quedarse junto a su hermano, lo que a su vez provocó que su incomodidad hacia las esposas de Rudeus sea mucho menor y comenzó a llevarse bien con ellas. Con todo esto aclarado, solo queda avanzar mes y medio después. Rudeus estaba en el laboratorio de Nanaoshi ayudándola con sus experimentos, se veía algo relajado aunque también pensativo, cosa que Nanaoshi notó rápidamente, aún con su estado actual. Oye, agradecería que Acho dejaras de mirar a la pared como un imbécil y me ayudes un poco. Se quejó Nanaoshi mientras usaba un pañuelo para limpiar su nariz. Llevaba unos días resfriada, algo raro incluso para Rudeus, el cual, aunque usó magia de curación y desintoxicación en ella haciéndola mejorar, solo duró un día y nuevamente se resfrió. ¿Estás segura que es solo un resfrío? Yo creo que es algo más. ¿Así? Si no es una choro. Entonces, ¿qué es? Me gustaría decirte pero no tengo idea, no logro distinguir mucho. Murmuró Rudeus mientras miraba fijamente a Nanaoshi. Su cuerpo estaba acumulando mana lentamente, pero este mana no era mana propio, estaba absorbiendo mana del exterior y ese mana no era expulsado y se quedaba dentro de su cuerpo. Desde hace un tiempo que noto esto pero no sabía exactamente cómo proceder. Ese sea lo que sea, ahora mismo me vendría bien una choro. Un poco de tu magia. Ya voy, sabes, eres algo impaciente. Ella no se veía exactamente terrible, pero este resfriado la estaba molestando demasiado, entorpeciendo sus investigaciones. Ya había invocado muchas cosas desde esas papitas y esa pistola. Su laboratorio estaba con varios objetos de su mundo, desde rasuradoras hasta botellas, pero solo eran objetos que hoy cabían en la mano. Aún no llegaba a la etapa de invocar algo mucho más grande. Rudeus colocó su mano en el hombro de Nanaoshi y usó un poco de magia de curación y desintoxicación a la vez. Rápidamente ella mejoró rápidamente, aunque Rudeus notó como el cuerpo de Nanaoshi absorbió más energía. Ah, realmente necesitaba eso, gracias, Satoru. No hay de qué, aunque quizás debas venir a mi casa. Esta situación energética en tu cuerpo es extraña. Entiendo tu curiosidad, pero créeme, estaré bien. Además, deberías decirle a tu hermanita Aisha que sea más respetuosa con la privacidad. ¿Crees que no lo he hecho ya?
Para ella esas palabras le entran por un oído y se le salen por el otro. Aisa demostró ser una niña súper educada y cordial. Nanaoshi venía a diario a la casa de Rudeus solo para usar su bañera, pero siempre que entraba al baño veía a Aisa esperándola con la bañera lista, incluso se ofrecía a lavarle la espalda, poniendo muy incómoda a Nanaoshi, la cual incluso regañó a Rudeus, diciéndole que es un desgraciado por andar explotando laboralmente a su hermanita de 9 años. Ya que, por ahora ya me ayudaste lo suficiente, puedes irte, y mandale saludos a Silpi de mi parte. Sí, lo haré, hasta mañana. Adiós. Sin más que decir, Rudeus salió del laboratorio de Nanaoshi y caminó por la universidad hasta la salida. En el camino vio a Norm de reojo y la espió un poco. Sabía que en circunstancias normales podrían encerrarlo por espiar a una niña, pero lo hacía para ver su progreso. Le gustaba ver cómo incluso ella ya tenía algunas amigas. Una tenía nariz y orejas de oso, mientras que la otra tenía características similares a las de un perico. Ella poco a poco se estaba haciendo más sociable y menos retraída. Rudeus no la miró mucho más y siguió su camino. Ella pasaba clases casi hasta la noche, así que tardaría en volver a casa. Rudeus salió de la universidad y de paso pasó por la posada de Ansel para saludar. Hace una semana usó ampliamente el lugar, porque hace una semana fue la temporada de celo de la gente bestia, y tanto Pursena como Linia se volvieron unas locas sedientas de sexo. Rudeus tuvo que llevárselas rápidamente a la posada antes de que lo atacaran sexualmente frente a Aisa y Norm, y cuando llegaron a la posada estuvieron más de 2 días en la misma. Aún me duele la cadera. Se quejó Rudeus mientras suspiraba. Por alguna razón ellas dos fueron incluso más energéticas que la última vez, lo que dejó a Rudeus algo adolorido, aunque, no tan adolorido como cuando Eris se acostaba con él. Luego de un rato, él llegó a casa. Solo Eris, Anami y Aisa estaban en casa. Silpi estaba con Ariel mientras que Norm, Linia y Pursena estaban en la universidad pasando sus clases. ¿Qué suena así? Se preguntó Rudeus al oír un sonido de balanceo en el patio. Desistió de entrar por la puerta principal y fue directo a la parte trasera de la casa. Apenas había nieve, ya que la primavera que venía con la temporada de celo calentó la ciudad lo suficiente como para que la nieve se vaya casi por completo, aunque eso no duraría mucho. Rudeus asomó su cabeza por la esquina de la casa y se quitó la venda de los ojos, incluso abrió sus ojos de la sorpresa. ¿Pero qué carajos eres?, murmuró Rudeus al ver a la mujer pelirroja dándole la espalda. Se veía tan saludable y hermosa para Rudeus como siempre, pero ahora se veía diferente. Primero, tenía una espada rojiza en sus manos siendo balanceada una y otra vez, mientras que había otra colgando de su cintura, pero eso no era lo más raro. Eris se veía más delgada. Rudeus no pudo aguantar la curiosidad y con algo de confusión se acercó a Eris, la cual escuchó sus pasos y dejó de balancear su espada dándose la vuelta rápidamente. Oh, Rudeus. Al fin volviste. Ya me estaba aburriendo de esperarte. Eris enfundó su espada y rápidamente se acercó a Rudeus, casi tacleándolo y dándole un fuerte abrazo rompehuesos. Rudeus correspondió el abrazo aún con su cara de confusión y cuando se separaron la miró por un momento. Eris, ¿perdiste peso?, preguntó Rudeus de manera curiosa mientras miraba a Eris de pies a cabeza. Sabía que algo faltaba, pero la sorpresa le impedía notar que era. ¿Qué? ¿De qué mierda estás hablando? No he perdido peso, imbécil. Eris frunció un poco el ceño y le dio a Rudeus un pequeño golpe en el pecho. Por cierto, ¿qué con esa cara? ¿Te ves extraño?, preguntó Eris al notar la manera en la que Rudeus la estaba mirando. Oh, no es nada, es solo que... Rudeus miró a Eris un poco más hasta que fijó su mirada en su abdomen, que hasta hace un día estaba abultado e hinchado al ya tener más de 8 meses y medio de embarazo. Ahora no estaba. Su vientre hinchado recuperó su antigua gloria, regresando a ser un vientre tonificado, duro y musculoso. No tenía ni una sola estría y su piel no estaba para nada alargada. Rudeus incluso parpadeó un par de veces por la confusión. Eris. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Ya sabes, nuestro bebé. Eso, pues ya salió. ¿Qué? Lo que dije, ya salió. ¿Qué salió? El bebé ya salió. ¿Y cómo? ¿Cómo esperas que lo sepa? Solo salió y ya. Rudeus estaba algo aturdido. Literalmente ayer Eris estaba teniendo problemas para subir las escaleras ya que el bebé pateaba y todo eso lo que la molestaba, así que Rudeus tenía que ayudarla a subir, pero ahora, literalmente ni había rastro alguno de que Eris estuvo embarazada. Parecía que nunca se embarazó en primer lugar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue qué? Ya sabes, ¿cómo salió? Pues fue una hora después de que te fuiste a la universidad. Salió perfecto.
Aisa y Anami me ayudaron. No tienes que preocuparte por eso. Aseguró Eris con una expresión de orgullo y felicidad en su rostro, incluso hizo su pose característica con las piernas ligeramente extendidas, brazos cruzados sobre el pecho y con la cabeza en alto. Ya es suficiente. Ven a ver, Rudeus. Eris tomó el brazo del aún aturdido Rudeus y se lo llevó al interior de la casa y subieron al segundo piso directo a la habitación donde Rudeus duerme con sus esposas. Por alguna razón Rudeus se sentía algo nervioso y inquieto, pero no le tomó mucho tiempo calmarse y al entrar a la habitación fue recibido por Aisa. Ah, hermanito. Al fin volviste. No te preocupes, sé por qué estás aquí, no tuvimos problemas con Eris, ella apenas se quejó y el bebé salió perfectamente bien. ¿El bebé? ¿Así que es un varón? Exactamente. No hubo complación alguna, ¿verdad, Anami? Aisa miró a la invocación la cual estaba de pie junto a una cuna hecha de madera y con almohadas y sábanas dentro para tener cómodo al bebé. La señorita Aisa tiene razón, amo Rudeus, hice uso de magia de curación constante en Eris para evitar cualquier inconveniente. ¿De verdad? Pues, eso suena increíble, ahora bien, ¿dónde está? Me encantaría verlo. Rudeus se veía algo ansioso, su labio inferior estaba temblando ligeramente y aunque ya había notado una firma de energía extra en la habitación no pudo evitar preguntar. Está justo aquí, permítame. Anami metió sus manos a la cuna y sacó a un bebé envuelto en una manta. Rudeus estaba junto a Aisa y Eris. Aisa se veía bastante feliz mientras que Eris se veía extremadamente orgullosa de sí misma. HMPH, es el primero de muchos, Rudeus, sabía que sería un varón. Exclamó Eris mientras se cruzaba de brazos. Al otro lado, Aisa estaba igual de feliz y orgullosa de sí misma, fue su primera vez haciendo de médico durante un parto, su madre le había enseñado todo lo necesario durante esas situaciones, pero esta fue la primera vez donde hizo uso de esas habilidades, estuvo un poco nerviosa al inicio, pero con ayuda de Anami todo salió perfecto. Aisa no pudo evitar soltar un comentario más mientras miraba a Rudeus sosteniendo al bebé en sus brazos. Ah, me gustó que haya heredado las cosas más notorias de ti y de Eris, hermanito, el cabello de Eris y tus ojos. ¿Qué? Rudeus se paró en seco al oír esas palabras, rápidamente destapó al bebé y casi se desmayó, no solo por la felicidad que sentía sino también por la sorpresa, a primera vista era obvio que era un varón, había heredado rasgos faciales de Rudeus, su escaso cabello era de un color rojo carmesí intenso igual que el de Eris, pero lo más llamativo era lo otro que heredó de su padre, sus ojos eran una combinación de celeste y azul, los colores se movían ligeramente como si estuvieran mezclándose, Rudeus no creyó que fuera posible algo así, al menos pensó que tendrían que pasar generaciones después de su muerte, pero no creyó que su hijo heredaría el factor más fuerte de su línea de sangre, este bebé había nacido con los 6 ojos del clan Gojo. Había pasado casi 2 meses desde el nacimiento de Itadori, nació totalmente saludable y sin ningún problema, en cuanto al nombre, pues Rudeus y Eris tuvieron que pelearse tal como habían acordado. Fue una pelea supervisada por Alex Rybak el cual hizo de árbitro, fue una pelea solo con puños, sin espadas, sin magia, solo sus puños. Eris se había fortalecido muchísimo bajo la tutela de Sandor, ella ya era una reina del norte, pero el propio Sandor aseguró que ella ya estaba al nivel de una emperatriz del norte, solo que oficialmente no tenía el título ya que, para obtenerlo ella misma debería vencer a un emperador del norte, aún así, el propio Sandor no tenía problemas en otorgarle dicho título, siendo el segundo dios del norte, tenía dicha potestad. Sucedió justo unos días después del nacimiento del bebé, en medio de la formación rocosa creada por el púrpura de Rudeus hace ya más de un año, habían unas 4 personas, Rudeus, Eris, Alex y Anami, el propio lugar se había vuelto prácticamente un criadero de Treants, los cuales se alimentaban de la magia residual de Rudeus la cual seguía presente en el lugar en forma de pequeñas partículas de energía púrpura la cual era usada como alimento para los Treants los cuales habían comenzado a proliferar con bastante fuerza. Siendo Anami la única con la capacidad de comunicarse con este tipo de monstruos, se encargó de vaciar el lugar indicándole a sus congéneres que se retiraran por el peligro inminente y así no quedar atrapado en el fuego cruzado. Rápidamente, las hordas de Treants que iban desde docenas de Treants básicos hasta un par de Treants ancianos de enorme tamaño abandonaron el lugar por indicaciones de Anami, tan pronto como el lugar quedó vacío, Alex se acercó a Rudeus y Eris los cuales se estaban estirando ligeramente. Muy bien, supongo que ya saben las reglas, nada de magia, ¿entendido? El Touki está permitido, y tampoco ataquen a matar, no sería bueno para el niño que uno de sus padres se muera antes de que siquiera aprenda a hablar.
Tú relájate, Sandor, solo será un pequeño combate amistoso, nada más, ¿cierto, Eris? Rudeus miró hacia su esposa, la cual desbrocó el cinturón que sujetaba sus espadas a su cintura y se las entregó a Anami. HMPH, amistoso o no, yo ganaré esto. Declaró Eris mientras se tronaba los nudillos, su embarazo dejó sus músculos adormecidos por un largo tiempo, pero ahora, estaba de vuelta a la acción, sus músculos gritaban por atención, clamaban ser forzados al máximo en una pelea, ella estaba impaciente, hacía tiempo que ella y Rudeus no tenían uno de estos combates, ella sabía que tenía que ganar, si lo hacía tendría el derecho de ponerle nombre a su hijo. El propio Rudeus también estaba emocionado, desde su pelea contra Badigadi no había tenido la oportunidad de estirar las piernas adecuadamente, tampoco había tenido tanto tiempo de entrenar su cuerpo ya que se ha dedicado a sus labores como profesor y a mejorar su magia, dejando su aspecto físico al de lado, con las reglas ya aclaradas, Rudeus y Eris se alejaron de Alex y Anami y se pararon en el centro del área. Ambos llevaban ropas ligeras para la ocasión, hacía algo de frío en el área pero para ellos dos eso era lo que menos importaban, ambos tenían la mirada fija el uno en el otro. ¿Y bien? ¿Ya pensaste en qué nombre le pondrás? Preguntó Rudeus en un tono relajado mientras estira un poco sus brazos. Rudeus Greirat, 17 años. Eris lo estaba mirando fijamente, más que nada, lo estaba analizando, buscando cualquier debilidad en él, luego de unos 10 o 20 segundos de silencio Eris sonrió de manera un tanto engreída. HMPH, no te los diré hasta que gane, tiene que ser una sorpresa. Ella al igual que Rudeus se veía totalmente emocionada, todo su cuerpo estaba temblando no del miedo o de los nervios, sino de la pura emoción y eso estaba marcado en la forma en la que estaba sonriendo. Ella al igual que Rudeus se veía totalmente emocionada, todo su cuerpo estaba temblando no del miedo o de los nervios, sino de la pura emoción y eso estaba marcado en la forma en la que estaba sonriendo uno. Eris Greirat, 19 años. Solo asegúrense de no matarse. Gritó Sandor desde su lugar que estaba a unos 20 metros de distancia junto a Anami la cual estaba sosteniendo las espadas de Eris hasta que las pidiera de vuelta. Los dos había terminado de estirarse y simplemente se quedaron mirando. ¿Y bien? ¿No vas a empezar tú? Preguntó Rudeus con cierta curiosidad mientras comenzó a caminar hacia Eris. Creo que sería mejor que empieces tú. Respondió Eris al mismo tiempo que comenzó a caminar hacia Rudeus. No lo sé, ¿no dicen que las damas siempre son primero? Sabes que yo no tengo nada de dama en mí. PFFT, solo bromeaba, no vayas a golpearme de más por eso. Los dos siguieron caminando hasta que quedaron frente a frente, tan cerca que hasta podrían besarse si quisieran, de hecho es algo que Eris pensaba, ahora que ya no estaba embarazada podía volver a acostarse con Rudeus con la misma intensidad que antes, era algo que su cuerpo anhelaba también, sin embargo, Eris sabía que ahora mismo no era momento para eso, tenía que ganar y en tan solo un pardeo ella decidió tomar la iniciativa haciendo el primer movimiento. Rudeus dio un pequeño salto evitando que sus piernas sean barridas por Eris la cual no se detuvo ahí y logrando tomar a Rudeus por sorpresa usando su ojo de la premonición lo tomó del pie e intentó azotarlo contra el suelo, Rudeus parecía que había sido tomado por sorpresa pero logró recomponerse antes de tocar el suelo y liberó su pierna del agarre de Eris. Sin embargo, la mujer no le dio ni un segundo de descanso y tan pronto como Rudeus se puso de pie ya tenía a Eris en su cara intentando golpear su cara, Rudeus no esperaba una liberación de fuerza así de explosiva, no subestimaba a Eris pero estaba sorprendido de lo mucho que había mejorado, su embarazo ni siquiera la debilitó, solo la dejó en reposo y ahora mismo ese reposo ya terminó. Eris estaba intentando abrumar a Rudeus yendo al máximo desde el inicio, ella sabía perfectamente que en una batalla de resistencia perdería definitivamente, pero, tendría una oportunidad de ganar si la pelea se volvía corta pero explosiva, las habilidades cuerpo a cuerpo de ambos estaban prácticamente a la par, Rudeus bloqueaba cada golpe de Eris pero a su vez no era capaz de golpearla. Los dos parecían estar en un punto muerto, sin embargo Eris tenía la ventaja justo en su ojo de la premonición le daba cierta ventaja táctica sobre Rudeus, siendo capaz de ver hasta 5 segundos máximo en el futuro, más allá de eso le provocaría fuertes dolores de cabeza y hasta vómitos, ella no veía exactamente el futuro, su ojo le mostraba ramificaciones de posibles futuros frente a ella, con cada movimiento podía ver a dónde sería más posible que Rudeus se movería y fue justo en ese momento que logró sacar la ventaja. Rudeus había logrado sobrepasar la defensa de Eris por un segundo que fue suficiente para poder conectar varios golpes a su estómago y su cara, Eris resistió como pudo esos golpes, después de todo ella misma decidió recibirlos, se dejó golpear hasta que Rudeus se acercó lo suficiente y logró atraparlo.
Rudeus había logrado sobrepasar la defensa de Eris por un segundo que fue suficiente para poder conectar varios golpes a su estómago y su cara. Eris resistió como pudo esos golpes, después de todo ella misma decidió recibirlos, se dejó go. Rudeus intentó liberarse pero el agarre de Eris fue demasiado fuerte, ella se veía furiosa, odiaba ser golpeada y Rudeus le había dado unos buenos golpes haciéndole sangrar la nariz. Ahora es mi turno. Gritó Eris mientras tiró a Rudeus con fuerza al piso y rápidamente se colocó encima de él cruzando sus piernas con las de Rudeus atrapándolo en su agarre. En circunstancias diferentes parecía que Eris iba a tener sexo con Rudeus ya que esa era su posición favorita, pero ahora mismo todo lo que quería era moler a golpes a su querido esposo y eso fue justo lo que hizo. Rudeus levantó sus brazos para cubrir su rostro y evitar lo mejor posible los golpes de Eris, aunque eso no evitó que varios de ellos terminen dándole en la cara. Eris no se detuvo, según las reglas el combate terminaría hasta que uno de los dos no pueda seguir luchando, así que siguió y siguió golpeando a Rudeus con todo lo que tenía. Era una sensación nueva, era la primera vez que golpeaba a Rudeus de esta manera, antes apenas llegaba a tocarlo pero ahora Rudeus estaba teniendo problemas para defenderse de ella. Rudeus estaba siendo abrumado por Eris, sus piernas estaban atrapadas y no podía hacer mucho. Por último decidió hacer una apuesta arriesgada y dejó de cubrir su cara recibiendo un poderoso golpe en medio de su rostro, haciendo que su cabeza se hunda varios centímetros en la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo golpeó a Eris en el estómago y en la quijada forzándola a quitársele de encima. Ambos se separaron el uno del otro y se miraron nuevamente y totalmente en guardia. Oye, ¿acaso estás enojada conmigo? Porque creo que me golpeaste más de la cuenta. Se quejó Rudeus mientras usó una de sus manos para sobarse la cara un poco, su nariz estaba sangrando y tenía un moretón en una de sus mejillas, no tenía permitido usar magia, lo que también incluía la técnica inversa así que ambos estaban en total igualdad de condiciones, recibió bastante daño de unos cuantos golpes, aunque claro, resistió bien considerando que las manos de Eris podrían partir a alguien por la mitad sin problemas si así lo quisiera ella. Y tus golpes son más duros de los que recordaba. Se quejó Eris de vuelta mientras se sobaba un poco el estómago, ya tenía un moretón bastante profundo ahí mismo, ella recordaba que los golpes de Rudeus eran dolorosos, pero aún así los aguantaba, ahora se sentían miles de veces más dolorosos, esto era porque cuando viajaban con Rudeus siempre se contenía con Eris, ahora mismo, ya podía darse el lujo de pelear de verdad, ambos no tenían buen aspecto, pero tampoco estaban listos para rendirse. Eris rugió con fuerza y pateó el suelo lanzándose hacia Rudeus nuevamente. Rudeus tomó un enfoque más defensivo para intentar desgastar a Eris rápidamente. De nuevo, ambos chocaron entre sí. Eris manejaba el mismo estilo de combate cuerpo a cuerpo que Rudeus usaba, si bien no era tan buena como Rudeus, aún así era lo suficientemente capaz de mantener el ritmo y forzarlo a retroceder. Eris rugió con fuerza y pateó el suelo lanzándose hacia Rudeus nuevamente. Rudeus tomó un enfoque más defensivo para intentar desgastar a Eris rápidamente. De nuevo, ambos chocaron entre sí. Eris manejaba el mismo estilo de combate cuerpo a cuerpo. Rudeus se defendía bastante bien, pero se dio cuenta como Eris estaba intentando arrinconarlo contra uno de los muros de piedra naturales que quedaron luego de su pelea contra el rey demonio. Rudeus también se dio cuenta que Eris quería acabar con él rápidamente al ser consciente de que ella nunca ganaría en una pelea de resistencia. Rudeus siguió defendiéndose hasta que casi fue arrinconado contra el muro, fue en ese momento que se agachó y se deslizó entre las piernas de Eris, llegando a su retaguardia y pateándola directamente en la espalda. Eris se estrelló contra el muro de piedra violentamente además de levantar una densa cortina de polvo. Eris apenas tardó medio segundo en salir de ahí con una expresión de furia en su rostro, se acercó a Rudeus el cual esperó que lanzara una ráfaga de golpes pero no pasó nada de eso. Eris era una estudiante del estilo del dios del norte, y parte vital de ese estilo era usar los elementos de tu entorno a tu favor, cosa que Eris hizo. Ella balanceó su puño como si fuera a golpearlo y Rudeus en respuesta levantó su brazo para contrarrestar el golpe. Sin embargo, antes de que eso pase el puño de Eris se abrió y lanzó un puñado de tierra a los ojos de Rudeus, logrando aturdirlo por un momento dándole a Eris una oportunidad de oro. Yo también puedo jugar a ese juego. Gritó Eris con una voz llena de furia mientras se deslizaba entre las piernas de Rudeus solo para abrazarlo por detrás y levantarlo solo para estrellarlo violentamente contra el suelo.
Gritó Eris con una voz llena de furia mientras se deslizaba entre las piernas de Rudeus solo para abrazarlo por detrás y levantarlo solo para estrellarlo violentamente contra el suelo. La cabeza de Rudeus se estrelló fuertemente contra el suelo, Rudeus soltó un quejido de dolor e intentó reponerse, pero Eris lo pateó en el estómago y lo mandó a estrellarse contra el muro al igual que ella. Mientras que la joven pareja de casados se peleaban como si fueran los peores enemigos, Alex y Anami miraban todo desde una distancia segura. La señorita Eris sí que ha mejorado mucho, eso es bueno. Murmuró Alex mientras miraba como Rudeus y Eris se estaban peleando como si fuera una pelea de lucha libre. Sentada a su lado estaba Anami, la cual estaba haciendo crecer algunas flores en el suelo a la vez que miraba la pelea. Yo opino que en términos generales, Rudeus es muy superior a Eris, considerando su magia y demás, pero, si hablamos en términos meramente físicos, Eris está casi a la par de Rudeus. Aún así, eso solo es si los dos pelearan usando solo sus puños. Si tomamos en cuenta las dos espadas de Eris, entonces ella se vuelve físicamente superior a Rudeus. Opinó la invocación sonando relajada y admirando las flores que crecían en su mano. Estoy de acuerdo, el señor Rudeus se ha enfocado tanto en mejorar sus aspectos mágicos que ha descuidado sus aspectos físicos, a diferencia de la señorita Eris que se centra únicamente en lo físico, quitando el uso del dominio simple. Sí que se están esforzando, ¿no? ¿Quién crees que podría ganar? Veamos, ambos están muy igualados, cualquiera podría dar un golpe decisivo y ganar, así que diría que es más un 50-50, podría ser un empate también. Sin más que decir, los dos se callaron y siguieron observando el combate entre esos dos. Eris golpeó a Rudeus en la mejilla haciéndolo retroceder unos pasos. Rudeus apretó los dientes forzándose a mantenerse consciente luego de ese golpe y antes de que ella pudiera hacer más logró golpearla en el estómago dejándola sin aire. De paso usó en ella el mismo movimiento que cuando eran niños. Eris golpeó a Rudeus en la mejilla haciéndolo retroceder unos pasos. Rudeus apretó los dientes forzándose a mantenerse consciente luego de ese golpe y antes de que ella pudiera hacer más logró golpearla en el estómago dejándola sin aire. De paso Eris cayó de rodillas frente a Rudeus, escupiendo sangre y esforzándose por recuperar el aliento. Ella miró hacia arriba directo a la cara de Rudeus, el cual tampoco estaba muy bien que digamos, su camisa estaba casi hecha añicos y tenía varios moretones por todo el cuerpo, al igual que Eris, estaba jadeando y todo el cuerpo le dolía, pero aún así, todavía tenía la capacidad de estar en pie. ¿Ya te rindes?, preguntó Rudeus entre jadeos mientras miraba hacia Eris, la cual apretó los dientes, no tanto por la ira, sino por la felicidad. Ella estaba casi a la par de Rudeus en términos físicos, lo que significaba que era totalmente capaz de protegerlo. Eso la hacía muy feliz, pero no tenía tiempo para abrazar a Rudeus y besarlo, ahora mismo debía derrotarlo. No, yo no. Vamos, ¿qué tal si lo dejamos como un empate y? ¿Hacemos una votación para elegir el nombre? Yo, aún no he perdido. Eris cerró su puño hundido en la tierra y le echó a Rudeus otro puñado de arena, aunque Rudeus ya lo veía venir y agitó su mano evitando la arena. ¿Sabes que el mismo truco no funciona conmigo y? Rudeus miró de nuevo y Eris ya no estaba ahí, se dio cuenta rápidamente e intentó saltar hacia adelante, pero Eris se había metido entre sus piernas antes de que Rudeus pudiera elevarse y lo tomó del pie, girando su cuerpo y lo lanzó al frente, haciendo que Rudeus se estrelle de espalda contra el muro de piedra nuevamente. Para este punto Rudeus ya había acumulado mucho daño, el hecho de no poder usar una curación constante le estaba pasando factura. Tan pronto como se estrelló no pudo evitar caer de rodillas, intentó levantarse y contraatacar, pero Eris ya estaba frente a él y lo tomó del cuello, presionándolo contra el muro y comenzando a golpearlo sin parar. Rudeus miró de nuevo y Eris ya no estaba ahí, se dio cuenta rápidamente e intentó saltar hacia adelante, pero Eris se había metido entre sus piernas antes de que Rudeus pudiera elevarse y lo tomó del pie, girando su cuerpo y lo lanzó al frente hacia. Rudeus recibió golpe tras golpe hasta que logró zafarse, levantando su pierna y pateando el estómago de Eris tan fuerte como pudo, alejándola varios metros de distancia. Ahora los dos estaban en las últimas, tanto Eris como Rudeus había acumulado demasiado daño en estos 5 o 6 minutos de combate. La estrategia de Eris demostró ser medianamente efectiva, lograr atacar a Rudeus con todo para desgastarlo en poco tiempo y evitar un combate de resistencia. Sin embargo, ella no salió ilesa y está tan dañada como él. Los dos se miraron fijamente y ambos levantaron sus puños.
Ambos podían sentirlo, a pesar de estar todos golpeados y agotados, ambos pudieron sentir ese cosquilleo antes de un gran final, como si pudieran leerse la mente mutuamente. Los dos comenzaron a correr a máxima velocidad, cortando esos 10 metros de distancia entre ellos en un instante. Ninguno hizo el esfuerzo de cubrirse, hacer una finta, esquivar, nada de eso. Ellos simplemente sacaron todos lo que tenían en su interior, todos sus sentimientos el uno por el otro en forma de un golpe doble que implosionó con un doble estallido de chispas negras que los envolvió a ambos. Ambos podían sentirlo, a pesar de estar todos golpeados y agotados, ambos pudieron sentir ese cosquilleo antes de un gran final, como si pudieran leerse la mente mutuamente. Los dos comenzaron a correr a máxima velocidad cortando esos 10 metros de... Las chispas negras revolotearon violentamente por todo el lugar, devastando todo a su paso y forzando a Sandor y a Nami a retroceder varios metros más para no quedar en el fuego cruzado. Ambos dieron todo lo que tenían mientras las chispas negras salían sin parar de sus puños, cada uno hundido en la cara del otro, a pesar que el impacto estaba destrozando todo y dejando el lugar aún más lleno de escombros que antes. Ninguno se movió un centímetro, ambos presionando sus puños contra la cara del otro con toda la fuerza que tenían. Las chispas negras producidas por dos destellos negros simultáneos finalmente se dieron y ambos retrocedieron un paso. Los dos estaban en números negativos ahora mismo, y tan más temprano que tarde, ambos comenzaron a tambalearse. La inconsciencia los estaba alcanzando lentamente. Aún así, ninguno de los dos dejó de mirarse fijamente con una expresión llena de sentimiento y emoción. Eris logró erguirse un poco mientras que Rudeus comenzó a caer. Estaba a instantes de caer de espaldas al suelo, pero justo antes de que su visión se volviera negra escuchó el sonido de algo cayendo pesadamente al suelo. Hizo un último esfuerzo por mantenerse consciente y fijó su mirada al frente. Eris ya no estaba de pie, había caído de espaldas con la mirada en blanco. Rudeus estuvo de pie por un momento mirando el cuerpo inconsciente de Eris mientras jadeaba. No fue hasta después de un minuto que Rudeus soltó un profundo suspiro. Caray, y pensar que pude evitarme esto dejando que ella elija, ya que, se llamara Itadori. Murmuró Rudeus antes de caer de cara al suelo junto a Eris quedando inconsciente igualmente.